Sobre el gobierno privado indirecto. 10. Violencia y territorialidad. Dado que no nos es posible responder en lo inmediato a estas preguntas, cabe mencionar la aparición en numerosos países de la región de importantes grupos armados, organizaciones oficiales y paraoficiales especializadas en el manejo del poder coactivo, estructuras privadas encargadas de la seguridad y de la protección. En resumen, nuevas instituciones encargadas de gestionar la violencia. En efecto, los dispositivos armados no cumplen tan solo funciones de guerra, sirven también de brazo armado para la constitución de propiedades y la restauración de formas autoritarias de poder. Con el fin de oponerse a los movimientos de prestaciones sociales que han acompañado, en todas partes, la reivindicación del multipartidismo. La mayoría de los regímenes africanos ha alentado las acciones de la soldadesca, policías, gendarmes, policía política, servicios de seguridad, llamada interna y, si fuera necesario, división presidencial. La han dejado abatirse sobre el ciudadano, primero en favor de operaciones llamadas de restablecimiento del orden público y después en la administración cotidiana de la coerción, controles de carretera, redadas, exacciones forzosas de impuestos, embargos ilegales, extorsiones y diversos favores ilícitos. Debido a la indisciplina, se han establecido alianzas entre los hombres de la tropa y los círculos criminales y fraudulentos. En algunos países, la situación ha llegado hasta tal extremo que no resulta exagerado llamarlo tontón macutización. Esta deriva hacia la tontón macutización se da bajo diversas formas para aflojar la presión que la campaña de desobediencia civil y económica había impuesto sobre las finanzas públicas en cierto número de países. Los embargos y las confiscaciones se han multiplicado. Al abrigo del cobro de impuestos, también se ha generalizado la destrucción o la reventa de mercancías. En varios casos, algunos lugares de producción y de redistribución han sido ocupados militarmente. Ha habido incendios reiterados de mercados o edificios administrativos que tenían como objetivo castigar a los comerciantes, transportistas u otros sectores sociales que participan de forma activa en los movimientos de protesta, así como hacer desaparecer las huellas de la corrupción y otros documentos comprometedores, o provocar miseria mediante la monopolización de las fuentes de aprovisionamiento de productos de primera necesidad. A menudo también la tropa cierra tiendas, a la vez que se atacan los pequeños negocios a los cuales recurrían hasta entonces las capas urbanas populares para subsistir. Esta nueva forma de coerción, más que aquellas que la han precedido, se apoya sobre resortes económicos, pero participa también de la puesta en marcha de nuevas modalidades de exclusión política. En efecto, en un contexto en el que la acumulación de pagos atrasados, los adelantos sobre ingresos mineros y las recaudaciones impositivas sobre la renta ya no permiten refinanciar el Estado, la clientelización de la sociedad por este último ya no se opera a través de la salarización, pasa primordialmente por el control del acceso a la economía sumergida. El fin del salario, en tanto que modalidad por excelencia de la clientelización de la sociedad y su reemplazo por pagos ocasionales, transforma, en efecto, las bases sobre las cuales se convertían hasta el presente los derechos, los traspasos y las obligaciones, y por tanto, las definiciones mismas de la ciudadanía postcolonial. Ciudadano es ahora aquel o aquella que puede tener acceso a las redes de la economía sumergida y subsistir a través de esta economía. Por otra parte, la administración cotidiana de este aparato de poder coactivo tiende ahora a la descentralización y la privatización. De ahí la aparición de camarillas locales que se aprovechan para enriquecerse ilícitamente
y ajustan cuentas personales. Ya no se trata únicamente de la explotación de posiciones burocráticas bajo la forma de sinecuras que reportan un aumento de las ganancias. El tráfico del poder público se traduce en un sentido material, como bienes que se compran y se revenden. En algunos casos, la situación es tal que cada uno aplica un impuesto a sus subordinados y a la clientela del servicio público. El ejército, la policía y la burocracia funcionan como un mecanismo de extorsión que absorbe a los contribuyentes. Tal y como decía P. Beine respecto al Bajo Imperio Romano, cuando las cosas llegan a un determinado punto, ya no se puede hablar de abuso o de corrupción. Hay que admitir que tenemos ante nosotros una formación histórica original, un modo muy específico de regir la conducta de la población, de distribuir los escasos recursos y de disponer de las prestaciones. Estamos, por tanto, ante una forma de despliegue de la fuerza y la coacción que tiene positividad propia. Se ponen en marcha y se institucionalizan relaciones de dependencia específicas en tiempos de penuria y de desregulación. Estas relaciones se basan en peajes, pagos y extorsiones. Estos están, por su parte, ligados a una concepción particular del mando y a su posicionamiento en el conjunto de la sociedad. Este tipo de relación de dependencia sustituye a aquella que hasta entonces consistía en transferencias de bienes y servicios ejecutados como contrapartida. Cohesionaba a la ciudadanía no necesariamente a través de contratos o pactos, sino en redes de obligaciones recíprocas, actos de liberalidad, de homenaje o de honor que se traducían a menudo en gastos ostentosos. Las extorsiones, pagos obligados y diversas formas de apropiación de utilidades característicos de tiempos de austeridad se inscriben, en cambio, en un clima de violencia en el que el botín, la captura y el pillaje se convierten en las modalidades por excelencia de adquisición y consumo de las riquezas. La manuficencia como medio de gobierno se ve reemplazado por la deuda, las retenciones obligatorias, las tasas generalizadas e impuestos varios. Al romper el vínculo constituido por una relativa reciprocidad y las transferencias en diversos órdenes, así como al recurrir a la coacción unilateral, los agentes que controlan lo que queda de los estados africanos postcoloniales buscan fundar el Estado sobre otras bases. En las luchas desencadenadas por esta mutación, los dueños de los medios de la coacción disponen de una ventaja clara sobre todos los demás. En la práctica, pueden apropiarse de los atributos del señorío privado, pues la potencia pública del potentado se extiende tanto sobre los bienes como sobre las personas. Ejercer la autoridad se convierte, por tanto, en una actividad inseparable del uso de sus bienes. Respecto al impuesto, se transforma en una categoría arbitraria y cuya reclamación no está ligada a la idea precisa de utilidad pública o de beneficio común. Además, el cese de los impuestos ya no es una de las características del monopolio estatal de la coacción, sino más bien la pérdida de este y de su dispersión en el seno de la sociedad. Ya no existe, por tanto, diferencia entre impuesto y exacción. Finalmente, la privatización de la violencia pública y su despliegue para fines privados con ánimo de lucro tienen como corolario el enriquecimiento acelerado de una economía en la sombra, en la que entes como la policía, el ejército, la aduana y Hacienda intentan asegurar su influencia, tráfico de droga, moneda falsa, armamento y residuos tóxicos, fraudes aduaneros. Si llegara a hacerse efectiva, esta influencia podría acelerar la marginación en gran parte de la sociedad de este sector que, debido a las políticas de austeridad, ve asegurada por esta economía su subsistencia diaria, excluyendo todo trabajo asalariado y todo patronato directo del poder. Por tanto, lo que está en juego es la posible aparición de nuevas modalidades de dependencia y de control de la ciudadanía. No obstante, no hemos insistido suficientemente sobre el carácter decisivo de los apoyos internacionales de los cuales se beneficia este proceso de enquistamiento del autoritarismo. La extraordinaria influencia de las redes y de los lobbies privados
El peso del elemento militar y la manipulación de las lógicas burocráticas han permitido la consolidación en numerosos países de niveles de renta a los que se adscriben no solo los potentados autóctonos, sino también toda una gama de intermediarios, negociantes y mercenarios que mantienen relaciones con los servicios de información, el ejército y en algunas ocasiones el crimen. En los países bajo influencia francesa, por ejemplo, el mercantilismo, que ya caracterizaba las redes gaullistas, se ha ampliado e intensificado, disfrazado de gestión de las privatizaciones, deudas, donaciones, préstamos, adelantos y subvenciones, deducciones fiscales y créditos diversos. Hoy en día, la corrupción y la venalidad impregnan prácticamente todos los sectores, incluidos los servicios diplomáticos. Mediante la privatización y los programas de ajuste estructural, asistimos a una economía de concesiones, hecha de monopolios lucrativos, contratos y acuerdos secretos, y favores ilícitos en los sectores del tabaco, del transporte, de la industria agraria, de las grandes obras de equipamientos, del petróleo, del uranio, del litio, del manganeso, de la compra de armas, de la formación y el seguimiento de ejércitos y milicias tribales y del reclutamiento de mercenarios. Así se lleva a cabo un proceso que no consiste en la marginalización tal como se pretende, sino en la unión y solapamiento de las redes internacionales de traficantes e intermediarios extranjeros y los negociantes y tecnócratas locales, que deja en la sombra franjas enteras de relaciones económicas internacionales en África. A este respecto, es sintomático aquello que se asemeja a un agotamiento del modelo del Estado territorial, caracterizado por la diferenciación institucional, la centralidad y la verticalidad de la relación política, la demarcación espacial, el monopolio del ejercicio de la violencia legítima y de la retención fiscal autorizada. El dogma de la intangibilidad de las fronteras heredadas de la colonización ha quedado, en efecto, maltrecho, no en el sentido en el que podríamos asistir a impulsos incontrolables de fiebre secesionista, lo cual conllevaría a una explosión irreversible del marco territorial de los estados postcoloniales, con el modelo de la ex Yugoslavia, exceptuando el caso de Etiopía, sino en el sentido de que las presiones propias de la identidad, las dinámicas de autonomía y de diferenciación, las diversas formas de etnorregionalismo, las presiones migratorias, el aumento de la presencia religiosa y el vuelco acelerado de las sociedades africanas en la economía sumergida modifican profundamente la organización espacial y social del continente, el reparto de las poblaciones, el funcionamiento real de los mercados y, por ende, desplazan las bases materiales del poder. En todos los países cuyas configuraciones sociopolíticas estaban ya fuertemente marcadas con anterioridad a la penetración europea, se han visto acentuadas las diferencias interregionales. Primero, bajo el efecto de las políticas coloniales de puesta en valor de los territorios conquistados en el siglo XIX y después por el efecto de las formas adoptadas por el control político desde el final de las colonizaciones directas. En numerosos casos, el desfase entre la fijeza formal de las fronteras y su carácter económico y cultural cambiante no ha hecho más que aumentar. Han aparecido estructuras de conflicto allí donde las etnias que pretendían gozar del derecho al suelo se han visto desplazadas económicamente por una mayoría de elementos halógenos. La construcción del sentimiento de pertenencia y la reinvención de las identidades se efectúan cada vez más a menudo a través de enfrentamientos sobre las herencias y por la manipulación de la ideología de la autoctonía y de la ancestralidad. Zonas enteras, ocupadas o no por bandas armadas, se ven vaciadas de toda autoridad civil. Gracias a estas dinámicas de concentración parcelaria territorial y de desmembramiento espacial, el mapa real del continente está siendo redibujado en torno a ejes regionales e internacionales de intercambio y tráfico que,
En gran medida recortan y trascienden a la vez los itinerarios y las áreas históricas de expansión del dinamismo mercantil del siglo XIX. Así ocurre con las viejas rutas caravaneras sobre el territorio del Sahel, las rutas atlánticas, los despliegues para el marfil y las piedras preciosas que unen Senegambia a Katanga y Katanga al África Austral, el tráfico en torno al Mar Rojo y al Océano Índico, los intercambios en torno al haz nilótico y en zonas enteras donde coexisten y se intercambian al margen de las estructuras oficiales multitud de monedas, a veces por incitación de las burocracias formales y cada vez más a menudo bajo el control de lo que queda de Hacienda, del sistema judicial y sobre todo de la soldadesca. Por lo demás, la importancia social y económica que han adquirido las fronteras está tiñéndose de significados políticos en la medida en la que éstas ya no solo separan los estados entre ellos, sino que tienden a convertirse en internas en los propios estados. Es el caso de ciertas regiones del Congo, Angola, Uganda, Sudán o países de la franja del Sahel. La autonomización de regiones enteras, la inactividad de zonas geográficas más o menos vaciadas de sus habitantes, las brechas y espacios intermediarios en el corazón de un mismo estado, la concentración de población en torno a cuencas fluviales o zonas ecológicas regionales, constituyen uno de los rasgos característicos de un número cada vez más amplio de países. Lo mismo ocurre con la satelización progresiva de provincias enteras en ciertos estados por sus vecinos. En diversos lugares, estos procesos se ven acompañados de surgimientos sin precedentes de las identidades territoriales, de una extraordinaria insistencia sobre los antecedentes familiares, clanes y lugares de nacimiento, así como de una recuperación del dinamismo de la imaginación étnica. En la mayor parte de los grandes centros urbanos que se enfrentan a problemas territoriales, las distinciones entre halógenos, aquellos que vienen de fuera, que han migrado, y autóctonos, aquellos nacidos en la misma tierra y que siempre han vivido en el mismo lugar, son ya muy habituales. Esta proliferación de fronteras internas, sean imaginarias, simbólicas o escondan luchas económicas o por el poder, y su corolario, la intensificación de los sentimientos de pertenencia local, da lugar a prácticas de exclusión, cierre identitario y persecución que pueden conducir a verdaderos prorromos e incluso a genocidios. Además de estas dinámicas de reterritorialización, se desarrolla una forma de violencia específica, la guerra. Cabe destacar a este respecto que, en un contexto de recesión y depresión económica, la mayoría de las guerras, pese a tener consecuencias desastrosas a corto y medio plazo, no dejan de ser pequeñas guerras, incluso cuando implican a las fuerzas armadas de uno o varios países. Son, por lo general, guerras de bandas y a menudo guerras de rapiña que enfrentan a depredadores. Al igual que ciertas guerras medievales, movilizan pequeños efectivos y armas relativamente primitivas. Pese a que sus tácticas son aceptablemente rudimentarias, no por ello dejan de desembocar en verdaderas catástrofes. En efecto, la presión militar tiene como objetivo la destrucción pura y simple de los medios de supervivencia de la población civil, reservas de comida, ganado, aperos. Son frecuentes los saqueos y extorsiones. En algunos casos, estas guerras han permitido a algunos caudillos ejercer un control relativamente continuo sobre extensiones de territorio más o menos amplias. Este control les otorga acceso no solo a las poblaciones de estos territorios, sino también a los recursos que contienen y a los bienes que allí se producen. La financiación de las guerras en curso es muy compleja. No basta extorsionar, vivir del país o ejercer el saqueo. Además del apoyo financiero otorgado por las diásporas y de la brutal explotación de la mano de obra destinada a trabajos forzados para el transporte y aprovisionamiento de las tropas, hay que mencionar que se recurre a préstamos, financiación privada, concesiones forestales, mineras, etc., y a la formación de formas de fiscalidad privadas.
Para adiestrar a los hombres y sobre todo para ofrecerles un equipamiento, se obtienen fondos de empresas que explotan minas situadas en el territorio controlado por dicha facción. Estas empresas siguen explotando el recurso natural o mineral para exportarlo después al mercado mundial. Como contrapartida, realizan transferencias de importantes sumas de dinero destinadas a aquellos que controlan esa parte del territorio, bien mediante letras de cambio, bien por otras vías, desembolso de dinero en efectivo, subsidios en especie, etc. Esta fiscalidad de guerra comprende también diversos expedientes financieros como multas, licencias y extorsiones, confiscación de activos inmovilizados y grabación de los territorios conquistados u ocupados. También sucede que tras un periodo concreto, al aparecer disensiones en la banda, se da una fragmentación de este control. Allí donde se ha llevado a cabo, la actividad guerrera ha provocado un reacondicionamiento en las formas de administración de las tierras, los bienes y las poblaciones, así como una transformación en los modos de extracción de los recursos y su distribución, o de los marcos de juicio de los litigios. Allí donde la guerra tiene lugar, esta no conduce necesariamente, como en Europa, al desarrollo del aparato del Estado o al monopolio, por aparte de del uso de la fuerza en el interior de sus fronteras. Por parte de del uso de la fuerza en el interior de sus fronteras. En las condiciones actuales, la relación entre guerra y aparición de un poder central incontestado no es en absoluto mecánica. No obstante, es cierto que la empresa militar forma parte, junto con otros factores, de los medios a través de los cuales aparecen en el continente nuevas formas de dominación. En algunos casos prevalece una forma reconfigurada del Estado y se transforma, en caso de necesidad, en tecnología principal de esta dominación. Aquí, como en otros dominios, hay que tener en cuenta la imbricación entre los intereses locales e internacionales. De lo que no hay duda es de que las situaciones de guerra obligan a renegociar las relaciones entre individuo y comunidad, los fundamentos del ejercicio de la autoridad, la relación con el tiempo, el espacio, el beneficio y lo invisible.